el discurso de los presidentes, pero todavía en el caso del presidente Abinader son hiperbólicos. Es un paraíso. Claro, tú escuchas el de la oposición y todo se está cayendo. No, y antes también cuando los opositores eran presidentes, en los discursos decía la gente, uy, pero yo me quiero mudar para donde está diciendo Leonel Fernández o para donde está diciendo Danilo Medina. En el gobierno de Danilo y de Leonel, esos organismos, las opiniones eran válidas, también lo son ahora. Claro. Lo que no es como dijo el presidente, diciéndole a Leonel Fernández que vaya a la FAO, vaya a la CEPAL. Ahí se puso nervioso. ¿Por qué? Porque él no tiene que darle teléfono ni decirle que lo llame, no, porque en todo caso sabrán a quién llamar. Pero que además esos organismos no levantan las estadísticas. Por cierto, cuando el presidente Fernández habló de maquillaje, yo creo que lo que quiso decir fue manipulación. ¿Qué ocurre? Que aquí cuando los datos son buenos, se dicen de una vez y se hace una rueda de prensa y se publica una página completa. Cuando los datos no son buenos, se prolonga y después se publica así calladito. Sin embargo, este gobierno va a cumplir un año el próximo 16 de agosto, es decir, el próximo 4 días. En 4 días. Y hace un año atrás, la población votante dominicana, aunque con una gran abstención, entendió que Luis Abinader y el PRM era la mejor propuesta. Y Danilo Medina logró la mayor votación en la historia dominicana con un 62%. Sí. Y tenía a Luis Abinader de candidato. Así Eso es. Sí. Ganó Danilo. Todo es el momento y las preferencias de la población votante. Pero ya a los 2 años el gobierno de Danilo iba en picada. Vamos a ver, este evento arrancó el Telematutino 11. Gracias por permitirnos llegar a vuestros hogares. Feliz martes. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Qué bueno que es martes y que ustedes estén con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos ya a 12 de agosto. Y como siempre, la invitación para que estén con nosotros. Vamos a hacer un recorrido rapidito por algunos temitas importantes del país y del mundo. Hoy tenemos como invitado al licenciado Rafael Castillo, quien es el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo. También estarán con nosotros Lisette Jiménez y Stuart Ortiz, actores de la obra Cuerpos de Barro. Y como cada martes, la doctora Luz Los Estrella nos trae su segmento de orientación para la familia desde Santiago de los Caballeros. Así es que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Bienvenidos. Exacto, una mañana bastante comprimida. Estamos a 4 días de cumplirse el primer año del segundo periodo y el 5º año de la administración de Luis Abinader, y parece que por ello él aprovechó en la semanal para dar una especie de breve rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas es en febrero. Enumeró muchísimas cosas que la oposición se encargará de responder si eso es verdad, si eso no es correcto, si eso... Pero habló de salud, de mortalidad infantil, de los hospitales, de la seguridad, en fin, de una serie de temas de importancia y de preocupación de la gente. Mira, la agenda, obviamente, Ramón, que vino impuesta por las declaraciones de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina en el fin de semana, que criticaron la gestión del presidente Abinader. Es lógico que la oposición, que por un lado te diría, bueno, ¿le conviene que al gobierno le vaya bien? No, no le conviene que le vaya bien. Pero también aprovecha la oportunidad de todos los errores que ellos entienden comete el gobierno, pues lo destacan. Lo destacan para ello ir posicionándose con miras a las elecciones próximas del 2028 y haciendo comparativos y demás. El presidente Abinader dijo que la clase media pasó a representar el 48.6%, que la tasa de homicidio bajó a 8.3% por cada 100.000 habitantes. Y también que la mortalidad infantil de 15.5 bajó a 13.1 por cada 1.000 nacidos vivos, y la esperanza de vida pasó de 73 años a 75.1. También habló de los nuevos afiliados en la seguridad social, que se triplicó la cobertura de medicamentos de alto costo, que la infraestructura sanitaria alcanzó los 3.000. Yo creo que tiene que haber un error, Ramón, porque si fueron 3.200
89 millones con 90 hospitales muy poco. Creo que hay un tema ahí de cifras que fue mal reseñado. También que se incorporaron 4.000 agentes policiales, que se hizo aumentos salariales, que el agua potable, en fin. Pero el tema que yo quiero destacar es que se han logrado avances. Diríamos que en eso de la esperanza de vida y la mortalidad y la cobertura. El tema es si nosotros podemos con eso que se ha hecho. En el sentido de que la incorporación de nuevos agentes que son necesarios, tal vez de pasar más personas a la cobertura de la seguridad social con más, y los medicamentos de alto costo que se triplicaron, etcétera, si son sostenibles en el tiempo y si eso no ha contribuido al déficit. Porque los logros económicos se ven, hay cosas que son intangibles, la democracia, la seguridad, etcétera, y que son importantes, institucionalmente hablando. Pero también es importante, Ramón, la solidez económica, la generación de empleos y que seamos sostenibles en el tiempo. Porque yo puedo aumentar todo, pero si eso me genera un gran déficit, estoy haciendo una cosa bien por un lado, pero la estoy haciendo mal por otro. No es sostenible, pero siempre usted tiene el discurso de los presidentes, pero todavía en el caso del presidente Abinader son hiperbólicos. Es un paraíso. Claro, usted escucha el de la oposición y todo se está cayendo. No, y antes también cuando los opositores eran presidentes, en los discursos decía la gente, uy, pero yo me quiero mudar para donde está diciendo Leonel Fernández o para donde está diciendo Danilo Medina. Ahora lo propio para donde dice Abinader. Y entonces cuando el PRM o el PRD era oposición, no había nada bien. Todo estaba absolutamente mal y ellos tenían la varita mágica para resolver todos los problemas y la mayoría de los problemas, hay que decirlo, se ha agudizado. Porque el presidente habla de hospitales, pero la salud no está bien, la educación no está bien, el sistema eléctrico no está bien, la economía no está bien. Bueno, vamos a perdonarle algunas cosas y a otras cosas vamos a reconocérselas, que sí la ha hecho bien o que ha tenido las mejores intenciones, Ramón. El panorama internacional conspira con que un gobierno haga una buena gestión. Conspira en parte, influye. Obviamente que tenemos la autodeterminación de elegir las mejores políticas del país. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es el plan a futuro? ¿Cuáles son las políticas públicas? Y ahí es que los gobiernos dominicanos se queman. Se queman porque no tienen visión a futuro y porque el futuro está comprometido con poderes que lo llevaron a su vez al gobierno y que no son capaces de enfrentar cuando ya están en el gobierno. Entonces seguimos teniendo todas las exenciones, no se pueden hacer algunas leyes o algunas cosas que serían beneficiosas porque le pisa un callo a alguien importante. Entonces, así se avanza, pero se retrocede al mismo tiempo. Pero siempre, o en determinadas... Y complacer al partido. En determinadas etapas los gobiernos han tenido dificultades. Por ejemplo, Leonel Fernández le tocó cuando llegó el final del acuerdo multifibra, que se produjo la crisis de la zona franca, cuando China y los países de Oriente inundaron de mercaderías y aquí se perdieron casi 100.000 empleos. Pero después hubo un choque petrolero, que recordemos que el barril de petróleo llegó a costar $140. Y después vino la crisis financiera global 2008-2009 y eso se fue sorteando, porque si tú tienes colchones fiscales, si tú tienes espacio fiscal, tú puedes enfrentar ese tipo de cosas. Cuando tú no tienes espacio fiscal, como está ocurriendo ahora, bueno, pues tiene dificultad de tú enfrentar el choque, el denominado choque externo. Bueno, pero Abinader destacó también que ha tenido el reconocimiento, y eso es cierto, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la CEPAL, de las calificadoras de riesgo que ven al país bien. Él ha recibido premio internacional como una figura destacada, sigue apareciendo en las encuestas con un gran porcentaje de aceptación, y esas obviamente son cosas que están bien para el gobierno y que reconoce que algo ha hecho bien o que muchas cosas ha hecho bien. Ahora bien, hay que analizar todo eso y algunos dicen, bueno, pero es que esos organismos internacionales se nutren de las informaciones que el propio gobierno les suministra. Sin embargo, siempre ha sido así. Y si antes era bueno, ahora yo pienso que sigue, si antes eran válidas
esos comentarios. Pero que y siempre entonces, el Fondo Monetario ha ahora no elogiado son válidas. los gobiernos desde el 2004 en adelante, y más para atrás también, y el ACEPAL también. Esos organismos, parte de su trabajo, porque ellos no van a cuestionar a los gobiernos. La única vez que yo vi que el fondo cuestionó a un país fue Argentina, y ese tema lo vamos a tratar más adelante en los Estados Unidos, cuando uno de los gobiernos peronistas intervino el organismo encargado de dar los datos de inflación y de crecimiento, y llegó un momento que el Fondo Monetario ponía en una coletilla: los datos sobre inflación de Argentina son cuestionados en su país por diferentes instituciones. Fue la única vez que yo he visto el Fondo Monetario desenmascarando un país. Lo que yo digo, Ramón, es que si antes en el gobierno de Danilo y de Leonel esos organismos, las opiniones eran válidas, también lo son ahora. Claro. Lo que no es como dijo el presidente, diciéndole a Leonel Fernández de que vaya a la FAO, vaya a la CEPAL. Ahí se puso nervioso. ¿Por qué? Porque él no tiene que darle teléfono ni decirle que lo llame, no, porque en todo caso sabrán a quién llamar. Pero que además esos organismos no levantan las estadísticas. Es decir, las estadísticas de agropecuaria lo levanta Agricultura, turismo la de los turistas, y el Banco Central se ocupa de la inflación, de las cuentas nacionales, de las estadísticas monetarias y financieras, y esos organismos no entran a auditarte. Esos organismos aceptan tus datos, pero esos organismos no auditan. Ellos dan por cierto los datos que tú presentas. Entonces, no hay que llamar a la FAO ni llamar a la CEPAL, porque ellos aceptan los números que tú haces. Ha sido así y ha sido siempre. Y seguirá siendo así siempre. Hasta que algún organismo, algún cambio de gobierno diga: mira, evalúame las cuentas nacionales, o evalúame los datos de turismo, o evalúame esto, a ver si es correcto. Que por cierto, cuando el presidente Fernández habló de maquillaje, yo creo que lo que quiso decir fue manipulación. ¿Qué ocurre? Que aquí, cuando los datos son buenos, se dicen de una vez, y se hace una rueda de prensa y se publica una página completa. Cuando los datos no son buenos, se prolonga y después se publica así calladito. Se publica en la página eso web. Lo hacen todos los gobiernos. No, eso y el PRM aprendió lo que habían hecho los otros. Eso se ha acentuado, porque lo que pasa es que en los otros gobiernos no hubo situaciones malas. Es que la economía creció 6% en los 4 gobiernos del PLD. Puntos más, puntos menos. ¿Sí? No hubo problemas económicos. Y todavía en el de Danilo fue el que tuvo el mejor panorama internacional. Por eso yo siempre le cuestioné que la reforma fiscal debió ser hecha entre el 2012 y el 2019, porque fue el mejor momento. Sin embargo, este gobierno va a cumplir un año el próximo 16 de agosto, es decir, el próximo 4 días. En 4 días. Y hace un año atrás, la población votante dominicana, aunque con una gran abstención, entendió que Luis Abinader y el PRM era la mejor propuesta y votó por él, porque tenían la oportunidad de haber votado por el PLD, haber votado por Leonel Fernández, pero favoreció a Luis Abinader, que ya tenía 4 años en el gobierno. Entonces, algo le gustó al pueblo de él. Igual Jacqueline Morel, que en el año 16, Danilo Medina logró la mayor votación en la historia dominicana con un 62%. Sí. Y tenía a Luis Abinader de candidato. Así es. Ganó Danilo. Todo es el momento y las preferencias de la población votante. Pero ya a los 2 años el gobierno de Danilo iba en picada, porque es así. Tú hoy estás en la cumbre, mañana estás abajo. ¿Cuántos funcionarios hemos visto nosotros en esta trayectoria de la comunicación subir y después caer estrepitosamente? Así es. Mira, por otro lado hay un tema internacional que es interesante, porque también se puede conectar un poquito con la República Dominicana, y es que el presidente Trump, en su estilo, a él no le gustó unos datos del departamento, la Oficina de Estadísticas Laborales. Oigan eso. Porque en Estados Unidos la Reserva Federal no recopila estadísticas. Hay una entidad que calcula las cuentas nacionales, es decir, el PIB, y esta oficina calcula el empleo o el nivel de desempleo y la inflación. Y resulta que en el mes de agosto a esa oficina le dio un crecimiento de empleo menor a lo esperado. Pero también corrigió, porque los números se dan siempre preliminarios, te revisa. Bueno, pues Trump destituyó a la encargada Erika McIntyre, acusándola de que manipuló las cifras, y eso ha caído
muy mal en Estados Unidos porque, según él, las cifras se manipulan políticamente. Dice que el informe estaba amañado para hacer quedar mal a los republicanos y a mí, entiéndase, a Trump. Habrá que ver quién dice la verdad. No, si ella dijo la verdad y a él no le gustaron las cifras porque él quería otra, pero eso no se puede manipular. O no debería manipularse. En Estados Unidos es muy difícil porque es que también hay muchas instituciones privadas y universidades que hacen compilaciones. A diferencia de la República Dominicana, que no hay mucha gente que levanta o que tiene la capacidad para poder hacer estadística. Entonces él designó a un señor muy famoso, conservador, Anthony, A.G. Anthony. Él es el economista principal de un centro de estudio, de un think tank que se llama la Heritage Foundation. Esas fueron la gente que elaboraron un trabajo que es lo que ha sido el programa de gobierno de Donald Trump o parte de lo que él está siguiendo. Se llama 2025, mucha gente tiene sexo. Yo lo recibí y ahí dice todo lo que hay que hacer. Pero lógicamente eso ha caído muy mal porque es que los mercados en Estados Unidos se nutren del dato de inflación, del dato de empleo. La misma Reserva Federal toma sus decisiones en base a esos datos. Entonces, cuando un presidente dice que esos datos los manipularon, bueno, le hace un daño a la institución. Así es. Por otro lado, señores, en Colombia obviamente ha sido conmocionada con la muerte que se esperaba del senador precandidato, pero Miguel para mí Uribe era candidato Turbay. Miguel Uribe Turbay, que caray, él deja en la orfandad a niños, al igual que él lo dejaron, porque él era hijo de Diana Turbay, una periodista que fue secuestrada por Pablo Escobar y que después de un intento de rescate ella fue asesinada. Él tenía 5 años, igual que a la edad de los... Porque él es muy joven, hombre de apenas 35. No, 38, 39 38 años. Y entonces se vuelve a vivir lo que ocurrió entre 89 y 90, que Pablo Escobar mandó a asesinar a 3 candidatos. Ahora en este caso el problema es que no se sabe quién fue. Hay un muchacho de 15 años acusado, el sicario, han apresado a varios, entre ellos el que lo ordenó, pero no se sabe realmente dónde vino la orden. Nos dicen que rebeldes rivales del ELN en territorio venezolano. Pero es una hipótesis. Bueno, sí, que ahí el número 2 de la disidencia de la FARC y bueno, y hay muchas personas involucradas, incluyendo a un jovencito de 15 años que no sabemos si es el que dicen que fue asesinado, que le pegó 2 disparos en la cabeza mortales al senador Miguel Uribe Turbay. Y a todo esto se une que el presidente Álvaro Uribe, que es el mentor del senador asesinado, fue condenado recientemente por delitos de soborno y de fraude procesal. Está caliente la situación en Colombia. Hay muchísimos candidatos, pero ninguno ha tenido la visibilidad, pero es obvio que va a ganar alguien diferente al partido del presidente Petro, que le queda un año y que ha sido un fracaso en materia de todo lo que él propuso. Mira, Ramón, y aunque Colombia no está así Colombia había mejorado para lo que era en la década de los 80 y los 90. Y se había creado un clima con una gran campaña costosísima y que dio muy buenos resultados internacional de que Colombia era seguro y que te puedes quedar en Colombia, etcétera. Y esto echa para atrás lo poco o lo mucho que se había avanzado. Un país tan bello, tan rico, qué pena que esté en esas condiciones donde el narcotráfico realmente domina. Sigue dominando, sigue dominando. Nos vamos a comerciales. Nuestro primer invitado es el licenciado Rafael Castillo. Él es vocero de la bancada de diputados de la Fuerza del Pueblo.